Dios me le bendiga a mi hermano. Por la gracia del Señor y su infinita misericordia, un día más que me permite compartir un mensaje, siempre con el propósito de aportar o edificar el cuerpo de Cristo. En esta ocasión quiero compartir o meditar en este pasaje, exactamente el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, que está en el contexto de la bienaventuranza. Y el tema que quiero compartirle es poner la otra mejilla, servilismo o resistencia espiritual. Escuche bien, poner la otra mejilla, servilismo o resistencia espiritual. De hecho, en tiempos donde la injusticia se disfraza de autoridad y el abuso se normaliza en nombre de la religiosidad, muchos creyentes, por falta de formación bíblica profunda, adoptan posturas pasivas que no reflejan ni el carácter de Cristo ni la dignidad del Evangelio. La enseñanza de poner la otra mejilla ha sido mal interpretada como sinónimo de servilismo, cuando en realidad representa una estrategia espiritual radical, resistencia sin violencia, firmeza sin odio, confrontación sin represalia. Entonces, de hecho, pues la percepción del mundo, de la sociedad en torno a la vida del cristiano, es que el cristiano tiene que estar dispuesto a soportar cualquier tipo de abuso o maltrato, pues sin decir nada, sin responder nada, sin derecho a la defensa, sino solamente inclinar la cabeza y recibir el maltrato, la humillación, en nombre, ¿no?, de nuestra fe, de nuestra religión. Y de hecho, son tan así que memorizan o se saben estos pasajes y los citan, ¿no?, para tratar de confrontarnos con ¿qué pasó? Sos cristiano, mira lo que dice, tenés que darle otra mejilla. Pero realmente vamos a ver a través del análisis, ¿no?, filológico y en el contexto social en el que se está hablando, ¿no?, o se está dando esta bienaventuranza en su contexto, qué es lo que significaba para el auditorio, el auditorio original, qué significaban estas palabras, y es en ese contexto que vamos a desentrañar el significado y cuál es el principio que es aplicable para nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta pues que de hecho el poner la otra mejilla no es sinónimo de servilismo. De hecho es todo lo contrario, firmeza de carácter y convicción, una forma de confrontar el mal con el bien. Entonces, ¿qué implica dar la otra mejilla? Entonces, para ello vamos a ir a una lámina, una diapositiva, para que me vayan siguiendo. Espero que puedan capturar pues el sentido de esto, de esta enseñanza en su contexto. Entonces, mira el tema, ¿no? Poner la otra mejilla, servilismo o resistencia espiritual. En el caso de lo que dice el texto, ¿no?, vamos a compartirlo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis. No resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obligue a dar una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere prestado, no le vuelva la espalda. ¿Se imagina? De hecho, en el caso de la palabra o la expresión no resistáis, traduce el verbo me antistemi, que significa oponerse, rebelarse, resistir con hostilidad. De hecho, con el negativo implica no opongan resistencia o no sean hostiles a su enemigo, a los que le están haciendo daño en este contexto. Pero fíjese bien en qué sentido se está diciendo no resistáis al malvado. Para comprender esta enseñanza debemos trasladarnos al contexto judío del segundo templo. Versículo 39, ¿no? A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué implica dar la otra mejilla? Bueno, una bofetada en la mejilla derecha, dado con el dorso de la mano derecha, era una ofensa grave y humillante. Este punto es importante porque
en el contexto de la antigüedad y en el contexto judío, por lo general las personas que daban un tipo de bofetada así eran las personas de cierta estatus social, ya sea alguien que tenía esclavos, en el caso de un sistema patriarcal, el padre para con los hijos, para con una mujer, o un, un romano, a un judío o a cualquiera que estaba bajo ocupación romana eran considerados como inferiores. Entonces el hecho de dar una bofetada implicaba tener una superioridad en un estatus social. Entonces el dar una bofetada era una humillación y se daba con el dorso de la mano derecha. En el caso de la mano izquierda se consideraba una mano impura, por lo que no se usaba para golpear. En el caso de los judíos realmente es para limpiarse pues las nalgas. Entonces ellos consideraban que esa era una mano inmunda. El hecho de querer golpear, digamos, vamos a ver una ilustración, un video, pero el hecho de que si alguien se atreviera, ¿no?, a regresar el golpe con la mano izquierda, eso era una ofensa aún mayor, era considerar a la otra persona como inmunda, impura, y esto pues desencadenaría algo más, digamos, algo más atroz, o una ofensa mucho mayor totalmente. Y también la otra persona, por utilizar la mano izquierda, pues podría ser mal vista, ¿no?, por utilizar una mano que estaba prohibida para otro tipo de uso que no sea para la limpieza, pues, después de ir al baño. Entonces, estos aspectos son importantes, pero también poner la otra mejilla colocaba al agresor en una posición incómoda. O sea, esta exhortación, este mandato, nos dice, ¿no?, que pongamos la otra mejilla, pero ¿cuál es la implicación que está en torno a poner la otra mejilla? Porque si la única forma de dar una bofetada en el contexto judaico es de hecho con la mano derecha y con el dorso, y al decir dame la otra mejilla, entonces o lo podría dar con la mano izquierda, que es improbable realmente por lo riguroso, digamos así, de los judíos en cuanto a guardar este tipo de mandamientos o este tipo de dogma, no era probable. O, como vamos a ver en el video, dar con la palma de la mano, o dar con la misma mano derecha, pero en una situación que lo ponía incómodo. Ahora, si golpeaba con la palma, implicaba que el agredido, esto es importante, era un igual. Esto era un reconocimiento que lo que invertía el gesto del insulto, y podía desencadenar una riña de iguales. O sea que si al poner la otra mejilla se atrevía a dar y lo daba con la palma de la mano, esto elevaba al agredido o a la víctima a una posición de estatus, de tal manera que esto podía desencadenar algún tipo de riña, donde la persona, ¿no?, que supuestamente está en un estatus superior que la persona agredida, podía responder. Entonces la persona agredida responderle al agresor a un nivel de igual. Entonces eran estas situaciones la que resultaba, o la que podía producirse por el hecho de poner la otra mejilla. Si repetía el gesto con el dorso, quedaba en ridículo. Esta acción no era servilismo, sino una forma de resistencia ética que expone la injusticia sin replicarla. Jesús propone una alternativa que no es ni violencia ni pasividad, sino activa confrontación pacífica. Para ilustrar esto, pues vamos a ver en el caso de este video, si ustedes lo logran ver. Entonces, este sería prácticamente, si ustedes se fijan, esta sería la forma, ¿no?, de dar la bofetada con el dorso, con esta parte, el dorso, que es la forma normal de un superior darle a un subordinado. Pero al decirle en el texto, ¿no?, en su contexto, poner la otra mejilla, ¿qué es lo que estaba implicado entonces con esto? Una de dos cosas: que yo le podía dar, en este caso, ¿no?, con la palma de la mano en la mejilla izquierda, pero lo tendría que hacer
con la palma. Y como dije anteriormente, no se lo hacía con la palma, entonces elevaba a la persona o a mi subalterno, o la persona que yo estoy agrediendo, a una posición de estatus igualitaria, reconociendo a esa persona como un igual, y esto le daba derecho a la otra persona de responder. Entonces, mire la implicación entonces de lo que está exhortando el Señor Jesucristo, del poner la otra mejilla. No era una simple pasividad, era una resistencia, era una confrontación, era un desarmar totalmente al agresor. Ahora, la otra forma tendría que ser de esa manera. Voy a regresar aquí. Entonces, vamos a ver si... Vamos a ver ahí. Entonces la otra forma era una forma incómoda. Si ustedes se fijan, esa forma es una forma incómoda, ¿no?, de golpear, y hace que la persona quede en ridículo. Entonces las implicaciones de poner la otra mejilla no es solamente agachar la cabeza y en humildad, ¿no?, como servil, y dale, golpéame, no, sino que realmente es una actitud radical, estratégica, donde desarmas al agresor totalmente y lo pones en una situación incómoda total. Entonces, este texto o este pasaje o este mandamiento del Señor no lo podemos entender a la luz de su contexto como un mandamiento a hacer un lampazo para todo aquel que quiera la pasear el piso con nosotros porque somos cristianos. Nada que ver realmente. Si nosotros podemos ver, más bien es una forma de resistencia pasiva, sin violencia, sin represalia, pero activamente y con un efecto que cambia la situación. Entonces mire qué importante es. Ahora fíjese bien, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vamos a ver cuál era la implicación también de esto. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos está recomendando? ¿Y qué es lo que se pretende a través de esto? ¿O cuál es el fondo, el mensaje o la enseñanza detrás de esto? Fíjese bien, en el caso cuando dice el texto, ¿no?, el versículo 40, al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Entonces cuando dice al que quiera llevarte a pleito o entablar pleito contigo, en un contexto judicial, es decir, cuando un prestamista le exige el pago por impago al deudor y se lleva a los juzgados, ¿no? Pero en este caso, si se te quiere llevar a pleito y se lleva a la túnica, déjale también la capa. Entonces, ¿qué implicaba esto realmente? Bueno, la túnica era la vestimenta interior, de hecho era una ropa interior. En el caso del griego es gitón, que es la prenda principal. Gitón es la palabra griega, y este es el atuendo tradicional, ¿no?, de los judíos, pero esta era la parte interna, era la vestimenta principal. Tenemos también la capa. Esta es la capa, esta era ya una ropa externa que era útil en el caso de los pobres, que era lo único que podían llevar para el frío, inclusive para dormir y calentarse, ¿no?, en el tiempo de invierno. Entonces, estos elementos, en el caso de un pobre que estaba totalmente endeudado y que no podía pagar, esto es lo único que podía tener. Y en ese contexto, entonces, al quitarle la túnica, y ahora el Señor dice, bueno, te quitaron la túnica, darle también la capa. ¿Qué implicaba que le quitaban la capa? Que prácticamente esta persona quedaba desprotegida. Pero fíjese bien que me pasé por alto algo, que es en el caso de lo que es la mejilla, ¿no? No quiero pasarlo por alto porque es importante, antes de continuar con esta parte, es el hecho
que esta acción, el poner la otra mejilla, no era servilismo, sino una forma de resistencia ética que pone la injusticia sin réplica, sin replicarla. Jesús propone una alternativa que no es violencia ni pasividad, sino actividad, confrontación pacífica. En el caso de Juan, fíjese bien, en el caso de Juan, capítulo 18, versículo 22, mire lo que le voy a leer aquí. Dice: habiendo dicho estas cosas, uno de los sirvientes que estaban presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: así le responde al sumo sacerdote. Versículo 23, Jesús le respondió: si hablé mal, testifica acerca del mal, pero si bien, ¿por qué me golpea? Fíjese bien que Cristo está diciendo, ¿no?, en 5:39, si alguien te da la mejilla derecha, ponle la otra. Pero miramos aquí, en el 18:22, cuando está frente al Sanedrín, alguien lo golpea. Pero la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Quedarse callado servilmente o reclamar justicia. Entonces miramos que el Señor prácticamente demanda justicia y dice él: si hablé mal, testifica acerca del mal, pero si bien, ¿por qué me golpea? Entonces, en este contexto, si se interpreta o se entendiera este pasaje del versículo 39 como mero servilismo, entonces sería una contradicción entre lo que está diciendo en Mateo capítulo 5 y lo que dice Juan capítulo 18, versículos 22 y 23. La actitud de Jesús contrastaría con una interpretación de servilismo, pero en su contexto miramos que realmente no es un mandamiento de servilismo. Miramos al Señor Jesús también demandando justicia, no simplemente dame la otra, sino que realmente demanda justicia. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? Y si no tenés prueba para acusarme, ¿por qué me estás golpeando? Entonces, porque normalmente cuando se golpeaba a alguien es cuando ya había pasado un proceso. Y en el caso de Jesús no lo habían procesado, solo lo golpearon así. Entonces el Señor está demandando justicia. Entonces la implicación de poner la otra mejilla implica reclamar justicia también. Fíjese bien, en el caso de Romanos capítulo 12, vamos con Romanos capítulo 12 ahora, versículo 18. Mire cómo dice el versículo 18: si es posible, en lo que dependa de vosotros, estando en paz con todos los hombres. O sea, mientras dependa de vosotros, debemos de estar en paz con todo el mundo. Versículo 21, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, mientras dependa de nosotros, debemos estar bien con todo el mundo. Miremos el caso de Proverbio. En el caso de Proverbio, el capítulo 25, versículo 21 al 22. Mire lo que dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y Yujei Bajei te recompensará. Mire qué es lo que está diciendo, ¿no? La forma de pagar el mal con el bien realmente. Si tu enemigo te llega a pedir comida, pues prácticamente tenés que suplirlo, y esto va a ocasionar que ascuas amontones sobre su cabeza. Ascuas amontones sobre su cabeza. Esto es una forma revolucionaria en el contexto cristiano de defender o atacar lo que es la injusticia, pagando el mal con el bien. En el caso de Hechos capítulo 22, el versículo 25, mire lo que dice: pero cuando lo estaban atando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿acaso un ciudadano romano sin sentencia previa se os permitido azotar? Miremos el capítulo 23, versículo 1 al 3. 1 al 3, mire 23, 1 al 3. Pablo entonces, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él golpearle la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y violando la ley me mandas a golpear. Si ustedes se fijan, el apóstol, ¿no?, de la gracia
¿Será que no estaba obedeciendo a Cristo porque no puso la otra mejilla? ¿O él entendía claramente las enseñanzas del Señor y qué es lo que implicaba realmente esto? ¿Ya? Porque en la ley, en la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor entonces está introduciendo en el contexto de la ocupación del Imperio Romano, donde los judíos ya no podían ejecutar la ley como lo hacían en los tiempos de Moisés, ya no podían darle muerte a nadie y castigos físicos estaban penados, a menos que fuera con autorización del Imperio Romano, del emperador. Entonces, ahora Cristo introduce una forma de defender tu derecho, tu dignidad, pero con una forma de resistencia no pasiva, pero sin violencia, activa. Y este es el mensaje en el fondo de esto, ¿se imagina? Miramos entonces al apóstol Pablo, que él, una vez que lo golpean, él reclama, así te van a golpear a vos, pared blanqueada, hipócrita es lo que le está diciendo. Entonces, aunque el apóstol Pablo no se retracta porque la persona que estaba ahí es un sumo sacerdote y él entendía que no podía alegar de esa manera pues con un sumo sacerdote, pero realmente él está reclamando justicia porque igualmente no podían golpearlo si no había una causa justa o un proceso que ya le habían hecho, el debido proceso. Entonces, en este sentido, miramos que realmente el poner la otra mejilla no implicaba servilismo, agachar la cabeza, seguir pisoteándome, no, sino que realmente era una forma de reclamar tu derecho, pero de una manera diferente, no con represalia, no confrontativa, sino con el bien. Mire que importante realmente lo que podemos ver en el contexto y en el trasfondo cultural en torno a estos pasajes. Ahora, continuando con el caso de la túnica que habíamos dicho, que la única, digamos, los únicos elementos disponibles, la única propiedad, podemos decir, que tenía alguien, un pobre que estaba enjaranado, era solamente esta pieza, la túnica que era el gitón, la ropa interior, y la capa que era el gimatón, una prenda exterior. Esto lo utilizaba para cubrirse el frío, inclusive para dormir. ¿Qué pasaba entonces cuando alguien te quitaba por cuestión de deuda la ropa interior o la túnica y vos les entregaba la capa, ¿no? Si le podías entregar la capa, ¿qué implicaba? El prestamista quedaba expuesto como avaricioso. Como avaricioso. ¿Por qué? Porque prácticamente el quitarle estas prendas y entregar la capa, totalmente quedaba desnudo. En Génesis capítulo 9, ustedes recuerdan cuando Noé se emborrachó y él quedó desnudo. Esa desnudez implicaba vergüenza y de hecho miramos que una maldición a Canaán, ¿no? Por causa de lo que hizo Cam. Entonces, ¿qué pasa? Realmente la desnudez era un signo de maldición, un signo de vergüenza la desnudez. Entonces, el quitar la túnica y entregar la capa implicaba esto, exponía al prestamista como avaricioso e injusto. Habíamos dicho, ¿no?, que en el contexto judío poner a pleito implicaba llevar a juicio por deuda impaga. El pobre solo solía tener solo una muda de ropa, quitarle la túnica era despojarlo de lo único que tenía. Al entregar también la capa, el deudor quedaba desnudo ante el prestamista y los jueces, lo cual era una vergüenza y una maldición, ¿se imagina? Ahora, el sistema judicial quedaba denunciado por su falta de misericordia. Mire qué detalle más importante. También lo que ocurría, ¿no?, no solamente dar la prenda interior, sino que ahora le das la capa. Entonces lo que implicaba, entonces podemos ver en el fondo o el trasfondo cultural el matiz o el significado que le dan a estas palabras de Cristo. O sea que Cristo nos está mandando que agaches la cabeza simplemente y que como un servil te dejes utilizar pues como cualquier lampazo, que todo el mundo puede lampacear con vos, sino que realmente hay una estrategia detrás de esa actitud pacífica, pero no pasiva, sino activa.
Entonces, el sistema judicial quedaba denunciado por falta de misericordia, porque ellos, de hecho, en la ley, el texto que voy a compartir con ustedes, ellos debían de entender que en circunstancias así, cuando es un pobre, que es lo único que tiene es eso, y tomaba por prenda, ya sea su ropa interior, tenías que regresarlo, eh, tenías que regresarlo al anochecer, porque era lo que tenía esta persona. Vamos a leer el texto. Pero primeramente dice, el deutor, aunque humillado, se convertía en un denunciante profético. Mire lo que dice el texto. Si tomas en prenda, Éxodo 22, 26 al 27, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es su único cobertor. ¿En qué se ha de acostar? Y si clama a mí, yo escucharé, porque soy misericordioso. Entonces, ¿qué pasa? Al quitar la túnica y entregar la capa, entonces el prestamista queda expuesto por avaricioso, el sistema judicial queda denunciado por su falta de misericordia y exponía prácticamente la bancarrota totalmente del sistema judicial, su falta de espiritualidad, su falta de misericordia. Y el deudor, aunque estaba humillado, se convertía en un denunciante profético, porque realmente cuando el pobre clamara al Señor, entonces había una respuesta de parte del Señor, entonces era una denuncia también. Y esto, mire, y qué importante entonces lo que ocurría, ya a través de esta estrategia espiritual letal que el Señor está exponiendo, ¿no? En el contexto de la bienaventuranza. Ahora, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con el do. Versículo 41. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con el do. Según la ley romana, un soldado podía obligar a un civil a cargar sus pertrechos por una milla o 1.5 kilómetros. Más allá de ese límite, el soldado podía ser sancionado severamente. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué implicaba la milla extra? De hecho, había un término que se utilizaba, angareo, que era una ley romana de servicio forzado, que permitía a los soldados exigir a cualquier civil que transportara carga militar por una milla. De hecho, ustedes recuerdan, en el caso de Mateo capítulo 27, versículo 32, cuando Jesucristo está llevando la cruz y un soldado romano llama a Simón de Cirene y lo obliga a cargar la cruz. Bueno, bajo esta ley, me esperan un segundo. Entonces, era bajo esta ley, es que lo obligaron, en el caso de Simón de Cirene, a llevar la cruz de Cristo. Entonces, esta era una ley bajo el Imperio Romano. Todos los pueblos ocupados, donde quiera que había legiones romanas, entonces cualquier soldado podía pedirle a cualquier ciudadano, a cualquier civil, que le ayudara a cargar una milla, 1.5 kilómetros, y era un peso específico, pues como tal. Pero también no podían exceder más de 1.5 kilómetros o más de una milla, cuando el Señor está diciendo, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, que es lo que realmente entonces está implicado en esto. Cuando hay una ley que protegía a los pueblos que estaban ocupados, porque lo que menos querían, en el caso de los emperadores, era una rebelión de todos los pueblos por el abuso de sus soldados, y por eso regulaban de esta manera esto. Había una ley que obligaba a cargar, pero no podía exceder el peso, y la distancia era esa establecida. Más de ello podía traerle consecuencias severas en el caso de los romanos. Ahora, de hecho, ponía al soldado en un rigor legal, desarmaba su autoridad mediante una respuesta voluntaria y pacífica, porque ahora él se ofrecía a llevar otra, pero esto ponía en una situación legal incómoda, pues, al militar. Esto convertía al oprimido en agente de denuncia silenciosa, sin violencia ni confrontación directa. Podía llevarlo a la reflexión moral. Entonces, mire todo lo que
lo que conllevaba o el fondo, digamos así, del mensaje cuando analizamos o desentrañamos desde el contexto cultural, social de, de los judíos, ¿no?, del segundo templo bajo la ocupación romana, y culturalmente qué es lo que ellos entendían con estas palabras del Señor Jesús. Y podemos ver hasta aquí que realmente no tiene nada que ver, mis hermanos, con no tiene nada que ver con ser servil. Y mire qué importante es entonces, hermano, examinar las escrituras tomando en consideración su gramática, tomando en consideración el contexto social, cultural, inclusive geográfico, en el que se está hablando, porque en este contexto de la bienaventuranza está hablando en un contexto judaico, bajo la ocupación del Imperio Romano. Estas palabras tienen un sentido claro y preciso entonces en su auditorio primario. Por lo tanto, yo debo de entenderlo en ese contexto y ver y extraer cuál es el principio que se extrae de estas palabras del Señor Jesús para nuestra vida como cristianos. Y miramos que no he hecho el servilismo, no es agachar la cabeza y dale, golpeame, abusa de mí, de todas maneras soy cristiano, no es eso. Sí podemos resistir, sí podemos confrontar sin violencia, sin odio, sin represalia, simplemente desarmar a la gente con nuestro actuar, confrontar el mal con el bien. Y este es el llamamiento entonces que el Señor nos está haciendo a través de esta enseñanza, de esta bienaventuranza. Para concluir, mis hermanos, humildad firme, resistencia sin violencia. Jesús no propone un cristianismo débil ni permisivo. En cada ejemplo, la mejilla, la túnica, la mía, nos revela una ética de reino que rompe el ciclo del mal sin replicarlo, que confronta la injusticia sin caer en la violencia y que transforma la humillación en testimonio profético. Poner la mejilla no es rendirse, es resistir con dignidad. Entregar la capa no es ceder, es denunciar con sabiduría. Caminar la mía extra no es someterse, es exponer el abuso con generosidad inesperada. El Señor Jesús, en su pasión, no respondió con odio, sino con verdad, firmeza y entrega. Él es nuestro modelo de suprema humildad activa y autoridad espiritual. En cada acto de resistencia pacífica damos gloria a Dios, denunciamos el pecado y proclamamos con testimonio nuestra nueva vida en Cristo. Fíjese, le voy a compartir estos textos en el caso de Juan capítulo 18, versículo 37 para concluir. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Ahora miremos el capítulo 19, versículo 10 al 11. Entonces le dice Pilato: ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entrega a ti tiene mayor pecado. Si ustedes se fijan, la humildad de Cristo no implicaba debilidad, ni ser alguien pusilánime, sino que realmente, teniendo el poder para actuar de manera recíproca o con represalia, el Señor no actuó de esa manera. Aunque Pilato dijo: yo tengo el poder para soltarte o para condenarte, ningún poder te tuviera si no te fuera dado del cielo. Entonces, Él es nuestro ejemplo de tener el poder de defenderse y no hacerlo para cumplir la voluntad de Dios. Miremos en el caso de Juan capítulo 10, el versículo 15. Mire cómo dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por la oveja. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces Cristo prácticamente en este mensaje de la bienaventuranza, exactamente del versículo 38 al 42,
no nos está enseñando un cristianismo débil, un cristianismo pusilánime, donde nosotros tenemos que agachar siempre la cabeza. Tenemos derecho a la defensa sin violencia, sin odio, sin represalia, sino una forma brutal, digo yo, espiritual, una estrategia brutal para desarmar al ofensor o al agresor o aquel que nos está faltando el respeto o que está violentando la justicia, poder defender de esa manera realmente. Aunque cada caso puede tener su particularidad y ahí la sabiduría que el Señor nos dé para resolver ciertas cosas, pues realmente. Pero en general la enseñanza es esta, no es servilismo. Entonces mis hermanos, espero que me haya podido expresar. Yo sé que tal vez no soy tan fluido y a veces me puedo trabar, pero espero que realmente la claridad del mensaje pueda ser entendido y llevado pues a la práctica en nuestra vida. Dios me les bendiga, mis hermanos, bendiciones y más.